Esta mañana vamos a aprender algo y muy importante para tu fe, para tu relación con Dios. No voy a profundizar en el tema de la Biblia. De hecho, te quiero anunciar que próximamente vamos a empezar un estudio nuevo que se llama Esenciales. Se va a llevar a cabo los días jueves. Les vamos a dar aviso cuando arranca. Este estudio que se llama Esenciales, precisamente vamos a profundizar en el conocimiento del Antiguo, del Nuevo Testamento, cómo se compone la Biblia, cuándo fue escrita, por quién, cómo, qué se estaba viviendo en ese tiempo en que la Biblia fue hecha, ¿verdad? En este estudio. Hoy no, hoy voy a más o menos hacer un panorama, pero quiero enfocarme en otro aspecto de la Biblia, ¿ok? Entonces, rápidamente te voy a decir, Biblia es una palabra griega que es el plural de biblión, que significa libritos o libros. Biblia es una palabra griega que es el plural de biblión, que significa libritos o muchos libros. Así que la Biblia es una colección de libros. Tú tienes que saber eso. Como hijo de Dios, como parte de la familia de Cristo, tienes que tener este conocimiento básico, porque es algo que te va a identificar como hijo de Dios, como parte de esta familia. Tienes que tener rasgos, eslabones en esta cadena de ADN que te hagan parte de la familia de Dios. Es básico que sepas qué onda con la Biblia. ¿Qué onda con la Biblia? La Biblia, ok, es la palabra de Dios, pero bueno, ¿se tiene que creer toda la Biblia al 100%? ¿O podemos excluir algunas cosas de la Biblia? ¿O Dios permitió que haya sido modificada o trastocada la Biblia? ¿O no se debe de trastocar? Un poquito, tienes que tener un panorama, ¿ok? De eso se trata la plática de hoy. Entonces, la Biblia se divide en dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Toda la Biblia, que es un compendio de muchos libros, que eso es lo que significa Biblia, muchos libros, se divide en dos secciones, Antiguo y Nuevo. Toda la Biblia tiene 66 libros. Solamente te voy a dar un panorama muy leve. No voy a profundizar en la estructura de la Biblia, eso lo vas a entender en Esenciales. Pero es importante que sepas que tiene 66 libros en total. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Te voy a hacer una práctica de memoria. Tiene 66, divídelo en 40 y 26. Tiene 66, 40 en el Antiguo, 26 en el Nuevo. 40 y 26, ¿cuánto es? 40 y 26, quítale uno y pásaselo acá. Te vas a acordar, te lo garantizo. Es importante que lo sepas. Es importante que sepas que el Antiguo Testamento es antes de Cristo. No puede ser posible que un cristiano le digas ¿cuántos libros tiene la Biblia? De aquí en adelante quiero que aprendas. Tiene 66, 40 y 26, no, 39 y 27, claro, 39 y 27. Aleluya, ok, 66 en total. Y también es importante que sepas que el Antiguo Testamento era antes de Cristo, ¿verdad? Era para el pueblo de Israel, era para los hebreos, para los judíos únicamente. Y es importante que sepas que el Nuevo Testamento es de Cristo para acá. Y es en donde nosotros entramos como familia de Dios, de Cristo para acá. Antes de Cristo, tú y yo no podíamos haber sido parte de la familia de Dios. Es importante que sepas esto básico. Si quieres aprender más sobre la estructura de la Biblia, te recomiendo que no te pierdas el curso de Esenciales que vamos a empezar próximamente los días jueves. Va a estar muy interesante porque vas a explorar a profundidad el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? No quiero meterme en eso más. Eso lo vamos a ver después. Jueves, 7:30 de la noche en diferentes hogares. Prepárate. Pero te quiero decir hoy que la Biblia es la verdad. Amén. No se oyó. A ver. Te quiero decir que la Biblia es la verdad. Si tú como cristiano, como hijo de Dios, dudas, estás mal. ¡Qué miedo!
Tienes que saber que la Biblia es la verdad absoluta. No está a negociación. No está a interpretación al gusto de la gente. La Biblia es la verdad. Tú como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, tienes que saber que la Biblia no está pasada de moda. No es que antes sí se aplicaba y ahora no. No, porque la Biblia ya no, pastor. Bueno, es que mire, ya ahora las cosas han cambiado. Los jóvenes, el internet, la ciencia. No. Que la ciencia avance, qué padre. Que los jóvenes nazcan y crezcan y se desarrollen, qué padre. Que el Google y que el internet, no me importa. La Biblia es la verdad, amén. Eso tiene que quedar muy claro. Y te quiero pedir, por favor, que veamos 2 de Timoteo 3:15 al 17. Voy a leer hasta el 17. Dice la Escritura. Fíjate, desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dice el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es ¿qué? Verdad. Y para hacernos ¿qué? Ver lo que está mal en nuestra vida. Escúchame bien, pon atención. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Estamos hablando de la Biblia. De la Biblia. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este primer módulo se llama Nuestro ADN. De hecho, toda la serie se llama así, Nuestro ADN. Dile al que tienes a un lado, nuestro ADN. Tiene que ser nuestro ADN. La palabra de Dios tiene que ser parte de nuestro ADN. Las verdades de la Biblia. Quiero explicarte un poquito este pasaje. Dice Pablo a Timoteo, desde siempre Timoteo, desde chiquito, desde el inicio de tu vida, la palabra de Dios, las Escrituras se te han enseñado. Son las que han formado tu vida. Desde el principio de tus años, le dice Pablo a Timoteo, tenemos que estar totalmente claros de lo que somos y con qué nos debemos de identificar. Es tan importante que sepas estas verdades. La Biblia es la verdad, amén. Desde siempre le dice Pablo a Timoteo. Y luego le dice, es la Biblia quien te ha ayudado para conocer la salvación que Dios dio a través de su Hijo Jesús. Lo voy a volver a repetir. Es la Biblia la que te ha ayudado a que tengas y conserves la salvación que te dio Dios a través de Jesucristo. Dime si no es importante. No es solamente un acto salvador y redentor que hizo Jesús en la cruz. Por supuesto que esa es la llave que te permite entrar. Esa es la puerta que Dios abrió o que Dios hizo para que tú entraras. Jesús es la puerta. Es la Biblia la que te va a dar la capacidad para que tú seas salvo, entiendas la obra redentora de Jesús. ¡Qué hermoso! Y luego le sigue diciendo Pablo a Timoteo. Además, Timoteo, no dudes, porque la Biblia no dice de los 66 libros, 40 son inspirados por Dios y los otros 26 estamos revisándolos, Timoteo. No le dice eso Pablo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. A ver, di toda. Toda es toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay de que quién sabe quién la escribió. No hay de que, hermano, te estoy hablando a ti. Brother, somos de la familia. Tiene que correr esto en tu sangre, en tu ADN. Tienes que defender la palabra de Dios.
Porque si no tienes claro eso, entonces no has sido bien enseñado. Entonces tu fe está fluctuando. Si no defiendes esta verdad y esta realidad con todo tu corazón y con todo tu ser, entonces nunca lo has entendido. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Mira, yo no tengo nada contra la ciencia. Me encanta lo moderno. Me encanta todo lo padre del modernismo, porque finalmente sé que Dios lo ha permitido, fíjate. Así es que no tengo problema con eso. Pero me encanta también rescatar lo primero. Me fascina no dejar que se diluya en tanta información lo medular, lo importante. Me encanta rescatar eso, porque si no rescatamos eso estaremos perdidos. La palabra de Dios está por encima de cualquier cosa y experiencia que puedas tener o conocer o haber vivido. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, hecha por muchos hombres, escúchame, para cuando te digan, ay, pero es que la Biblia la escribió Pablo, la escribió Pedro, también Juan metió la mano, y también que Abraham y Moisés, y no sé quién te quieran decir, y ahí hasta te enredan y te meten a todos. Sí, claro, la Biblia fue escrita en diferentes años, en diferentes épocas del hombre, pero el autor es el mismo, el Espíritu de Dios. Amén. Fue escrita por muchos, pero inspirada por el mismo Dios. Amén. Es el único y el mismo Dios. Y le sigue diciendo Pablo a Timoteo. Además, Timoteo, es en la Biblia en donde te vas a poder dar cuenta. Esto es tremendo y es tan importante, porque a veces la soberbia del hombre, el conocimiento del hombre, el desarrollo del hombre, la cultura, todo del hombre hace a un lado o olvida esto. Olvida esto. Le dice Pablo a Timoteo, además es en la Biblia en donde te vas a poder dar cuenta si estás bien o estás mal. ¿Cómo crees? Si yo estudié, ya tengo título, ya me eché 2, 3 seminarios, ya entendí la onda, yo ya sé cómo es el ser humano, ya me eché un matrimonio, ya entendí, ya me di cuenta en dónde la regué y en dónde ya no voy a regarla. Ay, no pierdas el tiempo. Dice, es en la Biblia en donde te vas a dar cuenta verdaderamente si estás bien o estás mal. No pierdas el tiempo. Es en la Biblia, le dice Pablo a Timoteo. Es la Biblia la que te va a decir cómo hacer lo correcto. Es en la Biblia donde tú vas a entender y aprender lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Porque a veces, muy a menudo, el corazón del hombre es engañado o engaña al mismo hombre. El hombre o el corazón del hombre muy a menudo se distrae de la verdad. Por eso es en la Biblia en donde tú encuentras el centro, en donde tú vas a corregir tus caminos. Por eso es en la Biblia donde tu matrimonio se va a corregir, donde tu vida joven se va a corregir. Es en la Biblia en donde vas a poder recibir la orientación que necesitas. Esto es una verdad. Esto tiene que estar bien claro en ti. Seas nuevo, medio nuevo o viejo en el Evangelio. Porque al nuevo lo pueden engañar, al medio puede estar mal enseñado y el viejo puede estar aflojando el paso. Porque dice, ya no puedo con los chavos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Qué padre por todo el conocimiento adquirido. Qué padre por todo lo conocido y explorado por el ser humano. Qué padre. Pero la Biblia no cambia. Y no podemos argumentar en contra de ella, porque estaríamos argumentando en contra de la misma palabra de Dios, del mismo Dios. ¿Y sabes qué?
te espera una pérdida, una derrota garantizada. Porque Dios está por encima de cualquier argumento humano. Amén. Es en la Biblia en donde vamos a poder encontrar el buen camino. Mira, Dios dejó la Biblia. A Dios le plació revelar su voluntad a través de diferentes hombres por medio de su Espíritu, con un objetivo: para guiarnos, para enseñarnos. Dice la última parte de 2 de Timoteo de lo que leí, que la Biblia perfecciona a la iglesia para toda buena obra. Que es la palabra de Dios la que te va a corregir, enseñar y perfeccionar para que entonces tú puedas hacer buenas obras. Y no solamente para la gloria de Dios, sino para tu mismo beneficio. Un hombre que entiende, una mujer que conoce la palabra de Dios, que tiene una interpretación correcta de la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, que la ha entendido bien, va a poder hacer buenas obras todos los días de su vida. ¿No lo crees? Esto tiene que ser tan claro para ti como el hecho de que estás sentado hoy aquí. ¿Cuántos dudan que están sentados aquí mismo, ahorita mismo? ¿Cuántos dudan? ¿Te crees que estás aquí y estás en otro lado? Veo muchos como que sí. Están aquí, pero están en brazos de Morfeo. La Biblia es nuestra directriz. Debe de ser el vector de nuestra vida. Todo debe de caminar, moverse alrededor de la palabra de Dios. No podemos tomar algunas cosas de la Biblia y otras no. No podemos tomar o tratar de modificar cosas de la palabra de Dios argumentando tiempos, circunstancias. Ay, bueno, es que estás haciendo excepciones. No se puede, no te va a funcionar. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es la verdad absoluta para todos nosotros. Dios la dejó para revelar, para guiarnos. Y te voy a decir algo, solo dejó la palabra de Dios. No hay ningún libro que pueda estar por encima de la palabra de Dios. Claro que está su Espíritu Santo, pero hablando de la palabra escrita, de la instrucción, no hay nada que esté por encima de la Biblia. ¿Cristianos? ¿Me estás oyendo? No hay nada. Mira, hay muy buena literatura. Yo no tengo nada contra buenos libros. Hay muy buena literatura que te pueden enseñar muchos aspectos interesantes, pero nada de esa literatura, por más fregona que esté, por más famoso el autor, por más de moda que esté, va a estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier enseñanza. Eso tienes que defenderlo y tienes que saberlo. Esto es una característica de nuestro ADN como familia. Amén. No dudes de ella. Si no la conoces para defenderla adecuadamente, ¿qué esperas para conocerla? Se me están moviendo de verdad mucha gente y no quiero que haya eso. No se muevan, porque distraen a los demás. Es la única fuente en donde nosotros podemos encontrar el buen consejo, la Biblia. Recuérdalo, característica que te hace de la familia de Dios. Cristianos, que nos hace parte del cuerpo. Y te voy a leer otra parte de la Biblia que dice en 2 de Pedro 1, 20, 21 rápidamente. 2 de Pedro 1, 20, 21 dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía en la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Fíjate, otra parte de la Escritura que dice:
Ninguna de la palabra profética dada a los hombres, ninguna palabra que se dio y que quedó escrita en la Biblia fue de interpretación personal. Fíjate lo que dice el 21, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué es lo que no entiendes de esto? ¿Te cuesta trabajo todavía para si alguien te está debatiendo, te está haciendo creer que la Biblia ha sido hecha al hombre, a modo del hombre, a conveniencia del hombre? Está muy claro. La Biblia ha sido inspirada por Dios, hecha, revelada, dictada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la misma voluntad del Dios verdadero. Nada más. No podemos dudar de eso, no podemos ignorar eso y no podemos no saber eso. Es sumamente importante. Fíjate lo que es. Yo te voy a decir algo esta mañana. Yo quiero que en Camino de Vida, mucho se ha dicho que somos una familia. Pero como familia, yo te voy a decir en qué creemos. Nosotros, como Camino de Vida, como comunidad cristiana, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia fue dada al hombre bajo inspiración del Espíritu Santo y que es inerrable, infalible y es autoridad legítima. Te lo voy a volver a leer. Creemos que la palabra de Dios fue dada al hombre bajo inspiración del Espíritu Santo. No erra. La Biblia no erra nunca, nada, en ningún momento. La Biblia no erra. Que digas, es que eso de la Biblia está como errado, ¿no? No, es infalible. Quiere decir que no falla. La Biblia no falla. Tarde o temprano se te va a cumplir lo que la Biblia te está advirtiendo, ya sea en advertencia o en promesa. Tarde o temprano se te va a cumplir. Si te advierte algo Dios a través de la Biblia y no haces caso, se te va a cumplir lo que te dijo la Biblia. Si la Biblia te promete algo y tú cumples como debes de hacer las cosas, se te va a cumplir lo que Dios te prometió, porque la Biblia es infalible, no falla, porque es la misma palabra de Dios. Eso es una verdad que tienes que atesorar. Eso es algo que debe de correr por tus venas. Es el ADN de Camino de Vida. Eso es lo que somos. Creemos en la Biblia. Y si alguien osa o se atrevería a poner en duda la palabra de Dios, pues no tiene nada que ver con nosotros. Punto. Así de fácil. Son cosas que tenemos que cuidar. Si alguien por ahí se levanta y dice, bueno, es que la palabra de Dios, exhórtalo con amor, y se insiste y anda por ahí, no se lo permitas. No es parte de la familia. Por supuesto que no. Es algo que debemos de creer y entender. Es la regla de mi vida. La palabra de Dios es la que rige mi conducta. La palabra de Dios es la que me enseña a hacer lo bueno y es la que me va a mostrar si estoy mal o estoy bien. No hay más. Y no está negociación. ¡Ay, qué duro, pastor! No. Es la verdad. Y si yo como pastor no defiendo la verdad, pues entonces me dedico a otra cosa. ¿Qué le estoy haciendo al loco aquí? ¿Para darle gusto al conchudo? ¿Para darle gusto al pecador? Que se vaya en otro lado. Una cosa es que Dios te esté ayudando con tu pecado y tenga paciencia y misericordia, y todos aquí en esta familia seamos pacientes, amorosos, misericordiosos con el error de la gente. Claro que sí, no vamos a perder eso, porque Cristo así lo hizo, así nos puso la muestra. Pero eso no quiere decir que te vamos a sobar el lomo o te vamos a decir, ay, tú sí puedes porque pobre, has sufrido mucho, síguele así. No. Ay, es que el hermano ya obtuvo un conocimiento mayor, por eso ella o él sí puede ser así. No. Nadie está por encima de lo que la palabra de Dios dice. Amén.
Amén. No falla, no erra y es la verdad. No se equivoca, nunca, jamás, porque es la palabra de Dios. Eso es algo que quiero poner en tu corazón y dejártelo ahí. Te recomiendo el curso de Esenciales, que ahí vas a aprender a profundidad toda la estructura de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es importante que lo sepas, que lo conozcas, para que sepas en dónde estás parado. Amén. Próximamente el jueves vamos a empezar. Vamos a ver un poquito otra característica. Ok, quiero leerte Génesis 1:26. Rápido, pónganmelo ahí. Génesis 1:26. Vamos a hablar de nuestra fe en quién. Rápidamente, parte de nuestro ADN. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ve esto, nota esto. Dice: hagamos. Hagamos. Y quien está hablando es Dios Padre, porque ese es el orden: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quien estaba hablando aquí en Génesis 1:26 es Dios Padre, diciendo: hagamos al hombre. ¿Cómo hagamos? ¿Con quién estaba hablando Dios? Está hablando en plural. Si estuviera él solo, estaría diciendo: pues voy a hacer al hombre aquí, a ver cómo me sale. Voy a experimentar aquí, voy a hacer un intento de hombre. Muchos parecemos intento de hombre, pero no. Todos fuimos hechos por Dios. Todos somos hombres y mujeres y hechos por Dios, amén. Aunque parezcas así como un intento, pero no. Pero me llama la atención como dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Yo te voy a decir algo. Todo ser humano fue hecho a imagen de Jehová de los ejércitos. Es el único Dios verdadero. Nada de que todos los caminos te llevan a Roma. No. Esos son dichos de la gente que busca acomodarse y busca argumentar para posicionar sus ideas. A mí cuando me dicen: sí, bueno, hay que creer en Dios, como dice el dicho, no todos los caminos te llevan a Roma, evalúo, digo, ¿me pongo a alegar con este o mejor ahí la dejo? Pero lo que está diciendo es una gran mentira, un gran engaño. No todos los caminos te llevan al cielo. Hay un solo Dios que es trino y nada más. Y no le debes de dar culto, ni rendirle adoración, ni pedirle nada que te ayude a nadie fuera de estos tres. La Biblia lo enseña. Amén. No hay ninguna persona que haya sido suficientemente buena para ponerse al nivel de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Fuera de estos tres, fuera de la Trinidad, todos han sido seres humanos. Todos. Gente buena, claro, no lo dudo. Pero tú crees que porque eres tan bueno tienes el derecho de ponerte igual al mismo nivel de Dios. ¿Dónde crees eso? ¿Dónde empezó semejante mentira? ¿En qué momento? ¿Quién fregados posicionó esa mentira como verdad? ¿Tú crees? De elevar a una persona porque fue buena, porque hizo buenas obras, porque ayudó a los pobres, porque abrió orfanatos, porque andaba descalza ayudando a la gente. Nadie le quita el crédito de su bondad. Pero ¿a quién fregado se le ocurrió ponerla a un nivel de Dios? Inmacularla. O inmacular a muchos hombres. Por favor. La Biblia es la Biblia. Si acabamos de ver que la Biblia es la verdad, entonces hay un solo Dios en tres personas. Amén. No está negociación, cristianos. No está negociación. No. Ay, pastor, ¿qué tiene el cuadrito? Mucho. Tiene mucho de malo, claro.
va a desviar tu atención y de darle la adoración al Dios verdadero. Nada más. Te va a engañar, te va a distraer. ¿Cómo? Todos los cambios se generan sutilmente. Tú te desvías 1 grado aquí y terminas estando desviado 10 allá. Y si le sigues, vas a terminar 100 grados desviado. Y empezaste con 1 gradito inofensivo. Ay, qué iluso. Por eso la característica del cristiano tiene que ser un Dios verdadero. Eso está en nuestro ADN, eso nos identifica. Esa creencia, esa convicción de fe nos identifica como hijos de Dios, amén, como familia de Cristo. Y no está negociación. Aquí lo dice. Mira, te voy a leer otra parte, otro pasaje. Del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Estamos viendo o estamos validando o estamos viendo el respaldo que Dios y su palabra le da a Jesús. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, descendió una paloma ante todos y se oyó una gran voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. Una voz que dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Perdóname, pero eso no está documentado. No hay otra cosa documentada en la Biblia que hable de alguien en el mismo nivel de importancia como Hijo amado que Dios le dio al de Jesús. No hay otro dato en la Escritura que se refiera a alguien más en ese nivel, como Él mismo. Es importante que tú lo sepas. Creemos en un solo Dios, Padre, que es completamente santo, que no abandona su trono nunca. Dios Padre es santo y Él está sentado en el trono siempre. Él no abandona su trono. Él reina y gobierna todo el universo. Es importante que sepas eso. Dios Padre, Dios Hijo es quien vino a hacer la obra redentora y salvadora de la creación. Jesús se vino a ser hombre, se despojó de estar sentado a la derecha de Dios. Cuando hicieron al hombre, Jesús y el Espíritu de Dios estaban ahí los tres. Ellos hacen al hombre, y cuando es necesario que un cordero venga para que quite el pecado del mundo, para que restaure a la humanidad, es Dios Hijo quien viene, es Jesucristo, no Dios Padre, no San quién sabe quién, no Santa quién sabe quién, no, fue Jesucristo quien dio la vida por ti y por mí, nada más. Él fue el que llevó el pecado, Él fue el que derramó su sangre, Él fue el que fue crucificado, Él dio su vida porque así lo dictó Dios Padre. ¿Ha habido mucha gente buena a nivel de la historia humana? Sí, mucha gente buena, que también han dado su vida, sí, por el Evangelio y por ayudar a los demás, sí, pero eso no los pone en el mismo plano divino, no. Tenemos que saber eso y tenerlo muy en claro, muy en cuenta. Y te voy a leer la que habla del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, está hablando Jesús. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. La palabra de Dios habla del Espíritu Santo, no de nadie que anduvo con Jesús. No de nadie con quien Jesús vivió. ¿En qué momento han querido posicionar algo que no es verdad como verdad? La palabra de Dios, dicho por Jesús mismo,
cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, quien les ayudará, les consolará, los fortalecerá, les revelará para que ustedes caminen por donde deben de caminar. El Espíritu Santo. La Biblia lo avala, que es nuestra regla, que es nuestro canon. La palabra de Dios es quien rige nuestra vida. Avala eso, las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Esa es otra característica que debe de haber en nuestra fe. No hay negociación en eso. Amén. No está pasado de moda. No creas que ya el Espíritu Santo se cansó y ya no opera, ya dejó de trabajar. No, Él no se cansa. Él no es Dios, Él no es hombre para que se canse o para que duerma o para que cambie de opinión. Ay, es que ya fue hace 2000 años, pastor. El Espíritu Santo a lo mejor ya hasta se fue, ya ni está. O ya no nos dice nada. No, Él no se cansa. Él no claudica en la labor que Dios le encomendó. Esto está tan vigente como hace 2000 años que Jesús se fue y se quedó el Espíritu Santo entre nosotros. Está tan vigente hoy día como hace 2000 años. Nada ha cambiado. Él está al pendiente de ti y de cada uno de nosotros. Él se quedó para aconsejarte, para que cuando te sientas desesperado le busques y te fortalezca, te ayude, te oriente, te aconseje. ¿Cuándo qué? Cuando le busques. Esto es importante, porque Él es un caballero. Él quedó en medio de nosotros, pero tiene el ADN de Dios. El Espíritu Santo tiene el ADN de Dios. Jesucristo tenía, cuando anduvo aquí en la tierra, el ADN de Dios. Y Dios es un caballero. Él nos dio libre albedrío. Entonces ninguno de los tres te va a obligar a nada, porque Dios no se niega a sí mismo. Dios te permitió que tú tomes la decisión. Por eso dice, el Espíritu Santo está listo para ayudarte. ¿Cuándo qué? Cuando le busques. Él no va a llegar a invadir tu vida. Él está para ayudarte cuando tú le busques y lo quieras y lo necesites. Amén. Fuimos creados por un Dios trino. Él no estaba solo. Él es el único Dios verdadero. Esto es una característica que debes de tener en tu convicción de fe. Si tú lo tienes claro en tu vida, en tu convicción de fe, es un eslabón más en la cadena del ADN de la familia de Dios. Si tú no tienes claro esto o dudas, no está en ti el ADN de Dios. O estás fluctuando ahí, o estás fallando. Tienes que tomarte de estas verdades. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Tienes que caminar en esa verdad. Tienes que confiar en Dios. Tienes que pararte en esa verdad y tienes que aferrarte y decir, si Dios lo dice, ¿te acuerdas que te dije? Todo lo que dice la Biblia se te va a cumplir. Si es una promesa y tú cumples con la llave de la promesa o la clave para la promesa, te va a llegar. Si es una advertencia y tú ignoras la advertencia, te va a llegar la consecuencia. Porque está escrito, Dios no se puede negar. Jesús, su amado Hijo, y es la segunda persona. Y el enviado es parte de Dios, la tercera persona. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Es importante que sepas que el Padre nunca abandona su trono. Él es completamente santo. Y nació en el corazón de Dios Padre el plan de salvación. El enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Nació en el corazón de Dios. Por su gran amor. Por la gran misericordia y pasión que siente por nosotros. Compasión. En el corazón de Dios se gestó el plan de salvación. Quien lo ejecutó fue Cristo. Y quien nos ayuda a seguir adelante es su Espíritu Santo. ¿Ves el orden? ¿Lo entiendes? Esto es importante que lo sepas.
Eso es lo que somos como familia, como camino de vida. Ese es el ADN que hay en nosotros. Eso es lo que somos, en eso creemos. Venir a una iglesia cristiana y ser parte de camino de vida no nada más es venir a calentar la silla. ¡Ay, qué padre! Tienes que saber en qué crees, qué profesas, sobre qué caminas, qué derechos y qué obligaciones tienes. Amén. Eso es llevar una vida responsable. Eso es llevar una vida con compromiso. Eso es tener confianza y derecho de hablar con Dios y de decirle: Señor, ayúdame. No puedes ignorar eso y cuando tengas necesidad de Dios, pedirle a Dios. Eso es irresponsable. Para ser parte de una familia tienes que cumplir las ordenanzas de la familia. Tienes que respetar el código de la familia y entonces tienes derecho sobre esa familia. Creemos en un solo Dios, creador y siempre existente. Hablando respecto a Dios, esto es lo que creemos y lo que somos. Escúchame bien. Somos una iglesia que creemos en un solo Dios, un Dios creador y siempre existente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son coiguales y coeternos. Eso es lo que creemos respecto a Dios como iglesia. Creemos en un solo Dios en tres personas. Amén. Siempre existente, siempre teniendo buena voluntad para su iglesia, para los suyos, siempre dispuesto a perdonarnos, siempre dispuesto a recibirnos. Esto es parte de lo que somos como familia de Camino de Vida. Y vamos a seguir viendo estas series más adelante, hablando de cosas importantes, medulares en cuestión de nuestra fe, para que te sientas parte de esta gran familia, de la familia de Dios. Tenemos que saber y estar conscientes lo que corre por nuestras venas, lo que está en nuestro corazón. Amén. Tenemos que entender. Yo quisiera decirte que somos una iglesia que amamos a Dios, que amamos a la gente y que amamos la vida. Somos una iglesia que amamos a Dios, que amamos a la gente y que amamos la vida. Eso es parte de lo que somos. Eso es parte de lo que tú eres. Tenemos que manifestar en nuestro diario vivir que amamos a Dios, que quieres obedecerlo, que quieres honrarlo. Tienes que manifestar amor por la gente. Tienes que manifestar misericordia, paciencia, perdón por la gente, misericordia. Y tienes que manifestar respeto por la vida. Tienes que amar la vida. No tienes que ser partícipe de los abortos, de los asesinatos, de la violencia. No puede ser posible que la iglesia te digas cristiano y estés a favor de la gente que aborta bebés. No puede ser parte de tu ADN eso. ¿Me explico? Tienes que saber que amamos a Dios, amamos a la gente y amamos y respetamos la vida y respetamos la naturaleza y tenemos buena voluntad para con todos. Amén. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.